Si te dijeran que tu familia es víctima de una brujería, ¿lo creerías? Pues esto es algo que le pasó a un miembro de la comunidad de la oscuridad. Bueno, a su familia. Y aquí se las comparto. Luna es una chica que no es muy sociable y es de las personas que prefieren estar en casa. Es de esas personas a las que definen como introvertidas. Pero no se confundan, eso no quiere decir que Luna es una persona aburrida, para nada. Pero actualmente está en una edad en la que prefiere mejor estar tranquilamente en casa, viendo una película, con un cafecito o una botanita, porque Luna tuvo que madurar más rápido de lo que le hubiera gustado. Y eso por algunos problemas en su familia, que con el tiempo pudieron resolver. No es muy grande de edad y apenas va llegando a los 40. Porque desde pequeña, al no tener a su papá, su mamá tenía que encargarse de salir a trabajar para poder sacar al menos unos pesos para llevar algo de comer a la casa. Y su mamá Jacinta era una mujer de las de antes, criada con mano dura. Y eso la hizo sacar la casta para criar y mantener sola a sus hijos. Sacándolo brava por parte de su papá, que le enseñó a trabajar desde pequeña, para no depender solamente de un hombre. Pero por lo mismo, a Luna le tocó ser la encargada de la casa y de sus hermanos. Ella hacía el aseo, cocinaba y cuidaba a sus hermanos. Y también se encargaba de hacer el lonche de su mamá, porque doña Jacinta tenía 2 trabajos y apenas si le daba el tiempo para llegar a dormir unas cuantas horas a su casa y ver aunque fuera dormidos a sus hijos. Pero sabía que Luna era de toda su confianza, por lo que en cada ocasión que salía a trabajar le decía: esto, mi amor, te lo voy a compensar en algún momento, mi vida. Perdóname por estarme robando tu niñez. Luna, a pesar de ser muy pequeña, ella entendía todo el esfuerzo que estaba haciendo su mamá y solo atinaba a mover su cabeza de arriba abajo. Y pasaron los años y doña Jacinta ya había terminado de sacar adelante a todos sus hijos ya. Cada uno de ellos se había recibido en las carreras que habían decidido estudiar. Pero Luna, la hermana mayor, prefirió no estudiar y quedarse a vivir ahí con su mamá en la misma casa. Casa que era enorme porque doña Jacinta, con todo su esfuerzo y ganas, le hizo un cuarto a cada uno de sus hijos, para que cuando ya estuvieran grandes y si querían visitarlas, se pudieran quedar ahí todos cómodamente. Y hasta ahí todo bien. Ya doña Jacinta y Luna tenían su rutina, en la que todos los días era levantarse desde las 8 de la mañana y tomarse un cafecito, y ya fuera un panecito o unas galletitas, algo que ya era costumbre de ellas. Pero sucede que un día Luna tiene que ir a comprar algunas cosas al supermercado, que no estaba muy retirado de su casa, si acaso unas 4 calles de distancia ahí. Nada muy grande, solo algunas cosillas que iba a ocupar para un platillo que se le había antojado a su mamá, y otras cosas que se habían acabado de la despensa. No tardó mucho, si acaso unos 30 minutos. Mientras, doña Jacinta se había quedado en casa esperando a que Luna regresara para poder desayunar juntas. Cuando Luna llegó a su casa, entró y le avisó a su mamá con un pequeño grito que ya había llegado, pero su mamá no le contestó. Y pues Luna pensó que a lo mejor había entrado al baño, así que se puso a guardar las cosas. Terminó de guardar todo, y cuando terminó, vio que los cafés aún no estaban hechos, y se le hizo raro porque doña Jacinta siempre le tenía hecho el café cuando regresaba del supermercado. Pero bueno, a lo mejor se ocupó en otra cosa, o a lo mejor se entretuvo en algo más. Así que Luna se puso a preparar el café para las 2 y se fue a sentar a la sala. Y entonces puso la serie que le encantaba ver a las 2. Luna se entretuvo tanto viendo la serie que para cuando se dio cuenta ya habían pasado más de 40 minutos y su mamá aún no regresaba. Y entonces ahora sí se preocupó porque, hiciera lo que hiciera, doña Jacinta siempre estaba al pendiente de Luna. Recordemos que en el pasado fue ella a quien no pudo prestarle tanta atención por tener que estar trabajando mucho. Entonces, Luna se fue primero al baño pensando a lo mejor se había metido a bañar y estaba teniendo algún problema. Llegó a la puerta, acercó su cara y escuchó que el agua de la regadera estaba cayendo y preguntó: ¿todo bien, mamá? ¿Ocupas ayuda? Pero no hubo respuesta y volvió a preguntar: mamá, ¿todo bien? Y nada. Entonces Luna dice en voz alta: voy a pasar, ¿está bien? Abrió la puerta y en ese momento el sonido del agua se dejó de escuchar. El baño estaba vacío y el piso del área de la regadera estaba seco. Ahí no había caído ninguna gota de agua. Cuando vio que no estaba su mamá en el baño, no le dio importancia a lo del sonido del agua y se fue rápido por toda la casa buscándola. Fue a cada cuarto, fue al segundo piso y también revisó en cada closet y cualquier espacio en el que pudiera caber doña Jacinta, pero no la encontró.
Cuando estaba bajando por las escaleras, escuchó voces en el patio trasero, como una conversación de varias personas, y rápido se apuró a irse para afuera, suponiendo que a lo mejor su mamá estaba allá afuera platicando con algún vecino o alguna visita. Cuando llegó al patio, vio a su mamá parada ahí en medio. Doña Jacinta estaba descalza y con los pies muy sucios, como si hubiera caminado por en medio de mucho lodo. Era de color negro, aún estaba húmedo, y sus manos estaban también sucias de lo mismo. Pero su ropa no estaba sucia. Doña Jacinta estaba solo parada ahí, viendo hacia abajo, diciendo palabras en voz muy baja, tanto que Luna no podía entender lo que estaba diciendo. Luna fue rápido por su mamá para quitarla de la luz del sol que le estaba dando directamente, y también para evitar que sus pies se quemaran de tan intenso que estaba el calor. Llegó a su lado y la tomó del brazo, y trató de llevársela rápido, pero al apenas tocar a Doña Jacinta, gritó muy fuerte, como si algo le hubiera asustado, tanto que no podía reaccionar. Al gritar levantó su cabeza y entonces Luna se dio cuenta de que su mamá tenía los ojos completamente en blanco. Luna se asustó tanto que se cayó hacia atrás y por fortuna no se golpeó con nada. Se levantó como pudo y rápido agarró a su mamá. Ya como sus fuerzas le permitieron, se llevó a su mamá para dentro de la casa. Después de ese incidente, Luna llevó a su mamá al hospital para que la revisaran y así descartaran algún daño en Doña Jacinta. Después de diferentes exámenes, todo salió bien. No había daño o problema en su mamá, y ella ya estaba actuando normal desde aquel día. De hecho, Doña Jacinta no recordaba casi nada de lo que ocurrió aquel día. De lo poco que se acordaba, no parecía tener ningún sentido. Pero igual se lo contó a todos sus hijos cada que se lo preguntaban. Porque apenas saliendo del hospital, Luna le avisó a sus hermanos lo que le había pasado a su mamá, y ellos inmediatamente hicieron tiempo para ir a verla. Luna les dijo que solo dejaran que descansara ese día su mamá, porque había terminado muy cansada de tantos estudios. Así que fue hasta el día siguiente que ya tenía la casa llena de hijos y nietos, que iban a ver cómo estaba la abuela Jacinta. La casa era un verdadero caos ese día, pero doña Jacinta era la más feliz por poder ver a todos sus hijos y nietos, y después de ver que la abuela Jacinta estaba bien, mandaron a jugar a los niños al patio, y solo los hijos de doña Jacinta se quedaron en la recámara de su mamá, para saber qué había pasado con ella ese día. Ese día, como ya sabemos, Luna tuvo que ir al supermercado por las cosas que necesitaban, y doña Jacinta despidió a Luna desde la puerta como lo haría toda mamá amorosa. Así que Luna se fue y doña Jacinta se metió a la casa y cerró la puerta. Se fue directo a poner el agua a calentar para hacer el cafecito. Dice que cuando prendió la estufa, alcanzó a escuchar en la planta alta un ruido fuerte de agua, como si mucha agua se estuviera tirando. Así que apagó la estufa y se fue rápido a ver de dónde venía ese sonido. Lo primero que dice que hizo fue irse directo al baño, y al entrar, el sonido se dejó de escuchar. Se fue entonces para abajo pensando que a lo mejor se lo había imaginado. Cuando iba caminando como a mediación de las escaleras, vio en la parte de abajo una sombra que a su parecer era la de un niño, porque vio que era pequeña. Vio que pasó corriendo de la sala hacia la cocina. Dice que bajó tan rápido como sus piernas se lo permitieron, que lo primero que pensó fue que a lo mejor se confundió y no era un niño. Tal vez se trataba de un gato o un perrito que se pudo meter, creyendo ella que a lo mejor no había cerrado bien la puerta. Ahora cuando llegó a la cocina, no había nada, y entonces pensó en voz alta: «Ay, Jacinta, ya te estás poniendo senil». Pero cuando se acercó otra vez a la estufa para prenderla, escuchó un golpe muy fuerte en la puerta de enfrente, y fue cuando se acordó que a lo mejor no la había cerrado bien, y rápido se fue para allá, pero la puerta estaba cerrada. Se acercó para confirmar que la puerta sí estuviera cerrada, y cuando agarró la perilla se escuchó un grito muy fuerte de afuera diciendo su nombre. Dice doña Jacinta que la voz le recordó mucho a la de su papá, que ya tenía sus buenos años de haber fallecido. Y la curiosidad y nostalgia le hicieron abrir la puerta. La abrió de golpe para no dar tiempo a que si alguien le estaba jugando una broma, no tuviera tiempo de esconderse. Abrió la puerta y un aire muy frío entró a su casa, pero ahí no había nada, ni enfrente ni a los lados. Doña Jacinta ya iba a cerrar la puerta cuando de reojo vio tirado un libro de color rojo, ahí en el piso, apenas despegado del marco de su puerta. Doña Jacinta se agachó para levantarlo pensando que a lo mejor era de esos libros que regalan a algunas personas de una religión que pasan casa por casa durante las mañanas, y como a ella le encanta leer, pues lo agarró. Dice que cuando lo levantó, escuchó muy cerquita de su oído cómo le decían: «Ahora tú». Se dio rápido la vuelta, y sí, ahí no había nada.
y nuevamente pensó que a lo mejor era a causa de su edad que estaba escuchando todo aquello. Se metió y cerró la puerta, y se fue para la cocina hojeando aquel libro. El libro era, como ya les dije antes, rojo, pero el material de las pastas era como de piel, un poco rugosa y algo vieja. En el frente tenía un dibujo hecho con tinta negra y dorada, que no se alcanzaba a ver bien qué tipo de dibujo era, por lo mismo de lo viejo que estaba. Al hojearlo, se dio cuenta de que tenía dibujos muy feos como de monstruos y cosas deformes y hechos con tinta roja, letras igual de raras a las que no les entendía nada. Llegó hasta la cocina y dejó el libro en la barrita desayunadora, y en ese momento se abrió la llave del agua y la puerta que da para el patio trasero de golpe. Y otra vez escuchó la voz de antes, que era muy parecida a la de su papá, hablándole, como solo él le hablaba cuando doña Jacinta era todavía una niña. Lita, chiquilla, ven, Lita. Y doña Jacinta, a pesar de saber que no podía ser su papá, fue ciegamente hacia el patio trasero sin pensar en nada más que ver a su papá. Dice que salió, y sí, ahí estaba su papá, don Chinto, o Lito, como le decía doña Jacinta a su papá cuando aún estaba con vida. Dice que su papá estaba parado en medio del patio con los brazos abiertos, listo para recibir a su hija con un cálido abrazo, y en su cara se veían sus ojos tristes, y parecía que iba a llorar. Dice doña Jacinta que rápido fue a abrazarlo y al hacerlo sintió el olor de su papá, ese olor del perfume que él tenía la costumbre de usar siempre. Pero en medio del abrazo de don Chinto, le dijo con una voz que no era para nada la de él. Ahora tú. Y ya de ahí no se acuerda de nada, hasta que se despertó en el hospital. La familia de doña Jacinta no supo cómo reaccionar a lo que pasó, y las opiniones de lo que pasó fueron divididas. Por un lado creían que ya era cosa de su edad, y por otro lado, ¿cómo era posible que le pasara todo eso? ¿De dónde salió el lodo del que estaba sucia? ¿Qué eran esas palabras raras que decía? Y también el dichoso libro que no apareció. Por más que lo buscaron por cada rincón, el mentado libro no apareció por ningún lado, y eso dio pie a que se inclinaran más por problemas por la edad de doña Jacinta. A partir de ese día la salud de doña Jacinta se fue deteriorando a un ritmo muy acelerado, tanto que solo les duró 2 meses después de que le dieran de alta en el hospital. Pero las visiones y comportamientos extraños en ella no pararon. Al contrario, aumentaron mucho. Al grado de que a veces cuando iba la familia a visitarla se daba cuenta que sombras cruzaban las puertas y ruidos raros venían de la cocina, cuando ahí no había nadie. Aunque nadie decía nada. Al pasar el tiempo, doña Jacinta pasó a mejor vida, y Luna se quedó a vivir sola en aquella enorme casa. Y como era de esperarse, las visitas fueron disminuyendo poco a poco. Uno de sus hermanos fue trasladado a otro país por cuestiones de trabajo. Otro de ellos pudo subir de puesto, y eso le consumió más tiempo que antes. Y otro le afectó mucho el fallecimiento de su mamá y prefirió ya no ir tanto porque todo en esa casa le recordaba a ella. Algo que impulsó a que decidieran la mayoría alejarse de esa casa fue lo que sucedió en el velorio y el entierro de doña Jacinta. Sucedió que durante el velorio, mucha de la familia que Luna y sus hermanos casi no conocía, fueron a darle el último adiós a doña Jacinta. Familia de todos lados, inclusive familia que venía desde Canadá. Sucede que mientras estaban en el velorio, uno de los primos de doña Jacinta se acercó a despedirse de ella y al estar cerca del ataúd, soltó un grito muy fuerte. Y se hizo para atrás tan rápido como pudo, tirando algunos de los arreglos que tenían ahí. Todos se le quedaron viendo espantados y sin saber qué hacer. Pensaron que en un principio se trataba de una broma o algo parecido, pero cuando vieron cómo estaba aterrado, ya nadie se quería acercar al ataúd. Dijo el primo de doña Jacinta que cuando se acercó a verla, la vio normal, con sus ojos cerrados, pero que cuando comenzó a hacer una oración por ella, vio cómo su cabello se movió un poco, y de ahí salieron un par de manos que eran muy grandes, casi como las de un oso, que eran de un color negro muy profundo y tenían unas uñas muy largas, y al salir de detrás de ella dice que la abrazaron por completo, bajando por su cuello y llegando hasta su estómago, casi como reclamando el cuerpo de doña Jacinta. Después de eso cerraron el ataúd, por miedo a que alguien más fuera asustado. Ya los hijos de doña Jacinta ni siquiera buscaban explicaciones, ya solo creían lo que les dijeron los demás. Al momento de bajar el ataúd hacia el pozo en el panteón, y que el padre comenzó a rezar, no hubo quien escuchara voces que venían desde abajo del ataúd, voces que dicen que se escuchaban molestas, voces
que dicen no eran humanos. Para ese momento ya la mayoría se estaba yendo por el miedo. Solo quedaron Luna y sus hermanos, el padre y una tía que ellos no conocían, pero que por pláticas de la misma familia decían que era una de las tías más viejas y que era una persona no muy sociable y de pocas palabras. Tanto así que no sabía casi detalles de aquella tía, solo que era parte de la familia y hasta ahí. Total, terminó aquello y se despidieron los hermanos de Luna y ella, cada quien a su casa. Y pues pasados los años todos trataron de tomar lo sucedido de doña Jacinta como una enfermedad rara que no pudieron encontrar en ningún hospital. Al menos era la explicación que querían darle a aquello y trataron de no buscar explicaciones sobrenaturales, porque ellos hasta entonces no creían en nada paranormal, hasta unos años después. Como les dije, Luna se quedó sola en aquella enorme casa tratando de mantenerla lo mejor posible. Recordemos todos el esfuerzo que hizo su ahora difunta madre para poder conseguirles todo aquello, y Luna no iba a permitir que el esfuerzo de su mamá se fuera para abajo. Así que pasaron 1, 2, 5 años, y sus hermanos iban de visita, ahora sola de vez en cuando, ya como antes no, porque antes se juntaban casi todas las navidades en casa de su mamá, pero ahora que no estaban, ellos sentían que no era lo mismo. Aunque Luna estaba ahí, y también era como su segunda mamá, no era la misma sensación. Luna lo entendía. Ella como quiera les decía que cuando quisieran ir a visitarla, todos eran bienvenidos, los días que quisieran. Y ellos solo asentían con la cabeza y le decían, sí, apenas podamos venimos otra vez. Recordemos, ya pasaron algunos añitos y sus hijos ya estaban más grandecitos. Y también sus esposas buscaban otros lugares más a los que ir en esas fechas. Van buscando tal vez esa sensación que había cuando todos se juntaban, pero ahora en otros lugares. Pues bueno, así iban pasando los años y Luna, ahora con más años, había ya intentado seguir con su vida, buscar una pareja y comenzar una vida tal vez juntos. Y sí tuvo unos cuantos pretendientes, porque Luna, a pesar de sus años, era una mujer muy guapa, pero por cosas que ella no terminaba de entender o cuadrar, como decimos por acá, ellos terminaban la relación a los pocos días de que iban a visitarla a su casa. Ellos simplemente de buenas a primeras le decían que lo mejor era terminar la relación y ponían excusas muy tontas, que si el horario, que si la distancia, cosas que no eran razonables. Pero hubo un pretendiente que se armó de valor y pudo decirle el motivo real del por qué debían terminar. Y no solo eso, le dijo que él en realidad no quería terminar con ella, que por él la relación siguiera, pero solo si ella se cambiaba de casa. Pero ¿por qué tan rara petición? Si nadie que no fueran sus hermanos sabían lo que había pasado unos años atrás ahí. Pues este muchacho le dijo un poco del por qué le pedía que se cambiara de casa. Y aquí te van los detalles. Resulta que Luna, llamémosle Carlos, ya tenían cerca de 3 meses de estar como pareja. Y lo que había notado Luna era que a los pocos días de que iban a su casa decidían terminarla. Y eso que trataba de que cuando fueran, fuese solo de día. Pero al parecer, el horario ya no importaba. Y déjame te cuento por qué. Dice Luna que Carlos le contó que el día que fue de visita a su casa, al apenas cruzar la puerta sintió como un bajón de temperatura muy contrastante, a diferencia del exterior, en donde en ese día estaba bastante caluroso. Pero trató de no prestarle atención a eso, y solo creyó que el aire acondicionado que tenían en esa casa era muy bueno. Así que dice que cuando llegaron a la sala, Luna le dijo que lo esperara, porque iba por unas cosas a la cocina, unas botanitas y refrescos para ver la película, que ya habían hablado días antes que querían ver. Así que Luna se fue a la cocina y Carlos vio cómo desde las escaleras, que estaban a un lado de la cocina del lado izquierdo, desde la parte de arriba, se estaba asomando quien en ese momento creyó que era la hermana de Luna. Dice Carlos que se parecía mucho a ella, pero de cabello negro y un poco ondulado. Carlos en ese día no le dijo nada a Luna, para no incomodarla y poder ver a gusto la película. Pues vieron la película, terminaron de verla y se despidieron como siempre. Y Carlos le dijo a Luna, me saludas a tu hermana que creo que no le caí muy bien. A Luna se le hizo raro su comentario, porque ella tenía ya mucho viviendo sola, pero no se lo dijo. Pues resulta que cuando Carlos iba caminando para su casa, tenía que pasar por algunas partes que no tenían muy buena iluminación. Pero eso para él no era nada, ya muchas veces había pasado por ahí. Además no vivía muy lejos de la casa de Luna. Él iba envuelto en sus pensamientos, que si el partido de mañana, que el trabajo del día siguiente, que la película que acaban de ver, en fin,
Iba tan entretenido en lo suyo que no se había dado cuenta de que alguien lo estaba siguiendo, o mejor dicho, algo. Y para cuando se dio cuenta, aquella cosa ya lo había seguido hasta su casa. Llegó a su casa y cuando estaba sacando las llaves de su pantalón, golpearon a su puerta. Eso lo asustó y las llaves se le cayeron al piso. Se agachó rápido por ellas y lo primero que pensó fue que a lo mejor se había metido a robar a su casa. Pero casi de inmediato esa cosa que lo había estado siguiendo y que él hasta ese momento apenas se iba a dar cuenta, le gruñó en el oído y le dijo con una voz muy grave: Como pudo, abrió la puerta sin siquiera tratar de voltear atrás porque apenas escuchó esa voz. Un olor horrible como de alcantarilla le llegó a la nariz, seguido de otro golpe que esta vez hizo que se diera cuenta de que no venía desde adentro y que en todo ese minuto aquella cosa estaba detrás de él. Carlos rápido cayó en cuenta de que Luna en ningún momento le había dicho que tenía hermanas, solo eran hermanos. Se metió en su casa y cerró la puerta de golpe, y lo primero que hizo después de poder calmarse fue hablarle a Luna y contarle lo que apenas unas horas antes le acababa de pasar. Y fue cuando le dijo que él estaba muy enamorado de ella, pero que solo podía seguir si ella cambiaba de casa. Luna decidió que no podía dejar la casa así como así, porque para ella era algo que la hacía sentir cerca de su mamá, y una forma de agradecer todo el esfuerzo que hizo a lo largo de su vida. Bueno, en el momento en que te estoy contando esto, Luna ahora sí ya no vive en esa casa. Y no fue precisamente porque Carlos se lo pidiera, sino por lo que le tocó vivir ahora sí a ella directamente. Ese mismo día en el que Carlos le hizo aquella llamada para contarle lo que le había sucedido, comenzó a escuchar por toda su casa el llanto de varios bebés. Algo completamente sin sentido. Ahí no había ningún pequeño que pudiera estar llorando. Y le acompañaron ruidos de madera que estaba crujiendo, aunque la casa era de concreto. La temperatura bajó y ella aún estaba al teléfono. Cuando Carlos llegó a la parte en la que le dijo que se cambiara de casa, la llamada se cortó y su teléfono salió volando como si una mano que no pudiera ver se lo hubiera arrebatado y lanzado. Entonces Luna quedó paralizada. No sabe si por el miedo o por el shock de lo que acababa de pasar. Y fue entonces que también escuchó muy cerquita de su oído. Dice que sintió como su piel se comenzó a erizar toda y los ruidos comenzaron a hacerse más fuertes. Y fue entonces que se dio cuenta de que el ruido era en realidad el de algo enorme que parecía que se estaba arrastrando desde el segundo piso. Que era algo como una serpiente enorme pero con brazos, porque se oía cómo se estaba estirando. Dice que cuando aquella cosa llegó a la parte de las escaleras, los llantos dejaron de escucharse, para seguirle un ruido como de cerdo que estaba chillando, muy fuerte. Pero a pesar de ese chillido, se entendía como una voz de fondo decía muchas veces: Luna cerró sus ojos y lo único que pudo hacer fue ponerse a rezar en su cabeza, porque ni siquiera le salían las palabras. Después de estar así, lo que ella cree fueron unos 10 minutos, los ruidos pararon y aquella criatura se dejó de escuchar. Y entonces abrió sus ojos. Por ella estaba frente a ella, parada, si es que se le puede llamar así. Una criatura que tenía el cuerpo de un humano, pero muy largo y sin piernas. Unos brazos muy largos que eran con los que se estaba teniendo erguido. Y en su cabeza no tenía más que un mechón de cabello largo y ojos, o lo que se suponía deberían de serlo. Eran solo dos enormes huecos muy oscuros en los que no se veía nada de luz. Solo una oscuridad horrible. Y boca no tenía. Solo unas marcas verticales raras como líneas oscuras verdosas. Y entonces dijo un par de palabras en ese momento. Al verlo, Luna cayó desmayada por tan horrible cosa. Al despertar ya era de día y lo primero que hizo fue salirse de la casa e irse a una iglesia para pedir ayuda a un sacerdote. Y bueno, aquel sacerdote no pudo hacer mucho porque él apenas al llegar a la casa ni siquiera podía entrar. Escuchó cómo lo estaban llamando por su nombre. Eso hizo que se paralizara al instante y de entrar no se pudo. Se dieron cuenta de que la puerta no abría, como si la misma casa evitara a toda costa que el padre entrara. Luna de plano tuvo que irse de ahí. Solo pudo avisarle a sus hermanos lo que acababa de pasar, y ellos sin pensarlo, juntaron algo de dinero y le consiguieron dónde vivir.
Recordemos que a ella la veían como su segunda mamá. Me cuenta Luna que desde que se cambió de casa ya no ha vuelto a ver a aquella criatura, monstruo o demonio, sea lo que fuera eso. Lo que sí me dice es que a su abuela le había pasado lo mismo que a su mamá, y a ella, y todo desencadenado por un libro. Ese libro que dice ella, a veces se le afigura verlo en la mesita de la sala, abierto, pero al voltear a verlo bien, ya no está. Ella siente que aquello aún la acecha a pesar de que ella ni siquiera sabe qué es lo que hay adentro de aquel extraño libro. Ese libro de color rojo y de material rugoso. Dime, ¿crees que lo que entró a su casa en forma de libro fue un demonio o algo más antiguo y poderoso? Déjamelo en los comentarios. Si te gustó el relato, compártelo para llegar a más personas. Sígueme y sé parte de la comunidad de la oscuridad. Yo soy Martín, el narrador de las tinieblas. Y nos vemos pronto en otro relato. Y después de todo esto, dime, ¿le tienes miedo a la oscuridad? Nos vemos pronto.